Muy buenas tardes amigos, el día de ayer existió una trifulca en la Asamblea Nacional. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, dijo que en la Asamblea Nacional se están conformando alianzas para ejercer un juicio político en contra del presidente Daniel Noboa. Todo esto por el último comunicado que Daniel Noboa, presidente del Ecuador, ejerció en la Asamblea Nacional, donde solamente habló un aproximado de 8 minutos y puso como 5 videos. Y a mí me da mucha pena porque en el gobierno de Guillermo Lasso, expresidente del Ecuador, el señor Esteban Torres, era una persona pegada a los ideales del pueblo ecuatoriano. Se vio cuando luchó por ese juicio político en contra de Guillermo Lasso y su clan de corrupción, que no hacía nada por la seguridad de Ecuador. Y prueba para esto tengo. Como que el exministro Juan Zapata fue censurado 2 años por la Comisión de Fiscalización y luego por la Asamblea Nacional. Esteban Torres actualmente no ejerce sus ideales en comparación al periodo antecedente, sino que ahora sus ideales son apoyar a Noboa, haga mal o bien las cosas. Y ya no piensa tanto en el pueblo ecuatoriano. Esto es lo realmente triste de nuestra política. Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, y la primera vicepresidenta Viviana Veloz le dieron con todo y además pidieron que se cambie de vocero del gobierno porque están haciendo quedar mal al presidente Noboa. Este conflicto veremos en qué termina. Y amigo, le tengo una petición. Suscribirse al canal es totalmente gratis y le pido que lo haga en este momento. También compartir este video es una gran ayuda para esta comunidad, así como dejar su me gusta y su opinión en la caja de comentarios. Y si usted desea ser un fan destacado de este canal, puede hacerlo en el botón de únete. Además, recuerde que usted puede seguirme en la página de Facebook. Vamos a ver ahora las palabras de Esteban Torres. Y por otro tema aún más grave, porque el único veto parcial, este momento en trámite en la Asamblea, emitido por el presidente Noboa, es justamente un veto a las reformas a la seguridad social, que busca entonces la aprobación de esta enmienda apresurada, imponerse al Ejecutivo, que ya no puede vetar totalmente estas reformas, para que se cambie la configuración del directorio del IES de 3 a 5 y el gobierno pierda el control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Algo por demás grave, porque como ustedes conocen, desde el directorio se estructuran las direcciones nacionales y hasta las gerencias de los hospitales del país. Pero ¿hacia dónde más apunta, y sospechamos que apunta, esta alianza en la Asamblea Nacional? A una posible reorganización de todas las comisiones de la Asamblea Nacional, excluyendo, por supuesto, a los representantes de la bancada de gobierno, a procesar un posible juicio político al presidente Noboa por un supuesto y falso incumplimiento de funciones con el análisis del informe a la Nación, que el día de ayer en la Asamblea conformó una comisión también al margen de la propuesta de gobierno para evaluar ese informe. Y algo que hemos visto y se ha hecho público el día de ayer, para apuntalar a la señora Abad, porque estos grupos políticos saben que una manera de debilitar al posible candidato Daniel Noboa en la próxima elección es sentarle a una enemiga directa en la presidencia de la República durante la campaña electoral. Lo que nos ha sorprendido realmente es que la Revolución Ciudadana, en su conjunto, apuntale, arrope y respalde a la señora Abad. Lo hicieron públicamente el día de ayer y ella le correspondió a ese partido directamente. Eso realmente nos ha sorprendido. Nos permitiría lucubrar que ese grupo político se está anticipando a las elecciones del 2025 y quisieran tener justamente a alguien que obre en contra de Noboa en plena campaña electoral. Lo segundo, sabremos manejar la efervescencia si se llega a dar a nivel social por una medida que es dura y que se toma con responsabilidad, que no es parte tampoco, como se ha querido especular, del acuerdo con los multilaterales y con el fondo. Jamás se habla del tema de subsidios. Hay una disposición general, por supuesto, como es lógico en cualquier familia o empresa,
a subir ingresos y a bajar los gastos. Y el gasto que tiene el Estado anualmente en subsidios a la gasolina, estoy hablando de Extra y Ecopaís, es un gasto que no llega a los más pobres, que llega casi en un 45% a las personas de mayor ingreso y que, como se ha demostrado y se discute con todos estos grupos, tiene provincias especiales donde hay más fuga de combustible. ¿Ya? Creo que eso terminaría de sepultar a todos aquellos partidos que podrían estar en esa lógica, entendiendo que hay figuras legislativas, especialmente la amnistía y el indulto, que más bien se maneja a nivel de presidencia. Entonces, si ese es uno de los planes, yo no he querido especular porque me parecería realmente insólito, terminaría de, como digo, sepultar y enterrar a quienes lo promuevan. Ante esta postura del gobierno, por medio de Esteban Torres, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, le pidió al gobierno y al presidente Noboa cambiar de vocero porque las afirmaciones de Esteban Torres son desalineadas con la realidad, dijo Kronfle. Escuchemos. Estamos sorprendidos como Asamblea Nacional de escuchar las declaraciones del viceministro de Gobierno que acaba de dar hace pocos minutos, Esteban Torres. Sorprendidos realmente porque se dijeron una cantidad de cosas sin ningún conocimiento, ni político ni jurídico. Ninguna de las dos cosas cabe en lo que ha declarado el señor Esteban Torres. Primero, el señor Esteban Torres quiere demostrarle al país que él sabe lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Y yo pregunto aquí a mis colegas, máximas autoridades de la Asamblea Nacional y a los jefes de bancadas, si han visto por aquí en la Asamblea Nacional al señor Esteban Torres. El señor Esteban Torres no ha hablado ni conmigo, ni con los vicepresidentes, ni con el jefe de bancada de Construye. Hace suponer al país con unas declaraciones completamente ilógicas que carecen de sentido jurídico, que aquí se está confabulando acciones en lo que él denomina una lucha de poderes. Señores, aquí no estamos para luchar los poderes del Estado, aquí estamos para buscar gobernabilidad y para darle estabilidad política al país. Y los poderes del Estado son independientes y no debemos de interferir los unos con los otros. El señor ha dicho en su rueda de prensa que no se, discúlpeme, que más bien vamos a hacer primero un llamado al gobierno para que cambien al vocero del gobierno, al señor Esteban Torres, porque la semana pasada ya habló justamente de que iban a quitar el Ministerio de la Mujer y el propio gobierno salió a desmentir esa información. Es decir, del propio gobierno se desmienten las declaraciones del señor Esteban Torres. No entendemos cómo puede seguir siendo el vocero del gobierno. Por eso le pedimos comedidamente al gobierno que cambie la vocería, porque el señor está diciendo cosas que son completamente erróneas desde el punto de vista político y jurídico. Ha dicho que aquí se van a cambiar las estructuras de las comisiones. Las comisiones ya fueron votadas, duran dos años, han sido totalmente configuradas y no se va a cambiar ninguna comisión. ¿De dónde saca esa información? No se puede, duran 2 años. Ha sido reconsideradas las votaciones de las comisiones. Ha dicho que se ha conformado una comisión multipartidista, el señor, para intentar a través de esta comisión multipartidista, que es obligación, y ya lo va a explicar Viviana Veloz, hacer vamos a decirlo, una fiscalización por ley que tenemos que hacer para dar un informe sobre lo que dijo el señor presidente en su informe a la Nación. Hay que hacer un documento, es nuestra obligación legal, ya la van a explicar desde el punto de vista jurídico. Ha dicho que eso es para iniciar un juicio político, una declaración sumamente irresponsable. Ha dicho además que él sabe que hay una lucha de poderes en la Asamblea Nacional. Señores, ustedes han visto y son testigos que aquí las leyes siguen pasando, hay mayorías móviles, sigue existiendo cordialidad entre todas las bancadas y seguimos caminando en la agenda legislativa. Rechazo, como presidente de la Asamblea Nacional, las declaraciones del señor Esteban Torres y pido una vez más al gobierno nacional a que cambien a sus voceros para que sea una persona
que tenga conocimiento jurídico y político y que no diga que sabe más de lo que hace la Asamblea Nacional que nosotros mismos cuando ni siquiera pisa la Asamblea Nacional. Y la primera vicepresidenta, Viviana Veloz, también le jaló las orejas al Baby Torres y dijo que estas voces maliciosas solo buscan desestabilizar el trabajo de la Asamblea Nacional. Escuchemos. Buenos días con todos los medios de comunicación. Primero, rechazo también como vicepresidenta de la Asamblea y jefa de bloque de la Revolución Ciudadana estas vocerías maliciosas, temerarias, que tan solo están buscando desestabilizar el buen funcionamiento de esta legislatura, que ha dado muestras que entendemos de la grave crisis que atraviesa este país, tanto en el eje económico, en el eje de la seguridad, en el eje energético, en el eje de la salud y de la educación. Y prueba de ello es que hemos aprobado más de 22 proyectos de ley que van enfocados definitivamente en mejorar la vida de la gente, más allá de que exista una postura diferente a la nuestra. Nosotros hemos puesto como eje primordial y objetivo común el bienestar de la gente. Ahora bien, el día de ayer, como es de conocimiento público, se presentó un cambio del orden del día para que se apruebe la resolución que designe la comisión para que haga el análisis del informe a la nación. Y como existe una gala de analfabetismo jurídico, de querer engañar a los ciudadanos, hay que recordar al vocero del gobierno que establece el artículo 120, numeral 4, porque hay que empezar a ir desmoronando una a una las mentiras con las que pretenden engañar a los ciudadanos de este país. El 120, numeral 4, nos dice que la Asamblea tendrá las siguientes atribuciones. El numeral 4, y estoy leyendo para que sea textualmente lo que dice la norma, conocer los informes anuales que debe presentar la presidenta o presidente de la República y pronunciarse al respecto, que es lo que hicimos el día de ayer. ¿Qué establece el artículo 44 sobre el informe anual del presidente de la República? En el inciso final, una vez que se conozca el informe a la nación, se designará una comisión. ¿Para qué? Para que en el plazo de 10 días desde la presentación del informe anual de labores se designe una comisión especializada para que lo analice y esta comisión en el plazo máximo de 30 días elaborar un informe motivado para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Una vez que se conozca este informe, en un solo debate el Pleno de la Asamblea se pronunciará sobre el informe anual de labores presentado por el presidente o presidenta de la República. Ahora bien, recalco, este analfabetismo jurídico nos dice que con esto se quiere iniciar un juicio político al presidente de la República por una posible causal de incumplimiento de funciones. Eso no cabe. No cabe dentro de nuestra normativa jurídica. El incumplimiento de funciones tan solo es para los ministros o los otros funcionarios que estén sujetos al control político de la Asamblea Nacional. El 129 de la Constitución establece 3 causales. La primera, por delitos contra la seguridad del Estado. La segunda, por delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, como sucedió con el expresidente Guillermo Lasso. Y la tercera causal, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas de conciencia. Y finalmente, para que no quede ninguna otra duda sobre por qué ayer ya se inició y se creó esta comisión para hacer el balance y la evaluación del informe a la nación, tampoco cabe y no entra este incumplimiento de funciones dentro de lo que dispone el artículo 130 también de la Constitución, y esto es que la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente o presidenta de la República por 2 motivaciones: por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte o por grave crisis política y conmoción interna. Y ni siquiera aplicaría el artículo 105 de nuestra Carta Política, porque incluso para que los ciudadanos inicien una revocatoria del mandato, lo deben hacer antes de los 3 primeros años en funciones, y no se puede realizar esto menos de un año que estemos próximos a las nuevas elecciones. Y hay que recordar que este periodo es un periodo de transición
para completar el tiempo que le faltaba dentro del ejercicio de la presidencia al expresidente Guillermo Lasso, y lo mismo aquí en la Asamblea Nacional. Por lo tal, no cabe, dentro de este analfabetismo jurídico que hay que aclarar, no cabe que haya en este momento una reconformación de las comisiones. La norma, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establece que esta reconformación se hace o reconfiguración después de los 2 primeros años. Con eso queremos dejar claro a la sociedad ecuatoriana, a la ciudadanía, que ayer se inició este proceso de evaluación al informe a la Nación, porque es una competencia que tenemos nosotros, que nos otorga la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y tenemos la obligación de darle cuentas al país y de contrastar las cifras y datos que entregó el presidente de la República. Gracias. Perdóneme, solamente para concluir, no vamos a permitir, y por eso estamos los diferentes representantes de los diferentes partidos políticos aquí, no vamos a permitir que se ataque a la Asamblea Nacional y se mienta a la ciudadanía en desmedro de lo que está haciendo la Asamblea Nacional en pro de la gobernabilidad y de resolver los problemas que atañen a los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Gracias. Pero además de esto, otros asambleístas también se pronunciaron de diferentes bancadas. Por ejemplo, Jorge Peñafiel también le dio con todo al señor Esteban Torres. Esto fue lo que dijo. Bueno, yo creo que hay muchos cucos que el señor viceministro está mirando y está viendo. Definitivamente la comisión recién se conformó el día de ayer, y en esa comisión lo que vamos a hacer es de evaluar técnicamente los temas. No vamos nosotros a pretender utilizar información cierta, certera, verificada, con un objetivo político. Eso es un temor y un cuco que tiene el señor viceministro. ¿Y si técnicamente no coinciden las cifras? Pero eso ya no es nuestra culpa. ¿Qué van a hacer? Perdóneme, nosotros tendremos que evidenciar que en efecto esos datos son equivocados, son falaces, son mentirosos, o en efecto decir que son correctos, están sustentados y tienen realidad, tienen consecuencia. Pero de ahí no pasará. Eso ya dependerá de la opinión de los miembros de la Comisión de Fiscalización y de eventualmente del Pleno. No creo que sea un elemento sustancial en el tema, pero sin duda eso ya dependerá de otras Y personas. se está manejando también reestructurar las comisiones, porque eso es lo que también denuncia, para de ahí dar paso al juicio político. Lamentablemente, repito, hay muchos cucos que está mirando y está viendo el señor viceministro. Nosotros no hemos de ninguna manera llegado a ningún acuerdo con la Revolución Ciudadana, en ningún sentido. Pero hay coincidencias con la Revolución Ciudadana en los últimos votaciones. O sea, lamentablemente la dinámica de la Asamblea Nacional, del Legislativo, de un cuerpo colegiado, tiende a mirarse coincidencias, pero acuerdos políticos no existe de ninguna manera. Nosotros queremos dejar claro que el movimiento Construye es un movimiento antimafias, y nosotros estamos en este espacio, estamos aquí en la Asamblea Nacional con ese objetivo de luchar contra el crimen organizado y contra la corrupción, y no vamos a permitir que se nos filtre en ninguna agenda diferente a ello. Decía que conversar con todos menos con el correísmo. Sin embargo, en las votaciones se ha evidenciado que han votado de forma coincidente, digamos. Nosotros hemos votado por lo que es absolutamente legítimo. En nuestro caso somos la segunda bancada, iniciamos como siendo la segunda bancada y la segunda fuerza política del país. Tenemos un derecho natural para ello. Por tanto, es evidenciar lo que existe en la Asamblea Nacional. Repito, acuerdos no existen, no tenemos ningún tipo de acercamiento en ese sentido. El gobierno nacional ha tomado sus decisiones propias en base a su propia circunstancia. Quien pactó con el correísmo, quien pactó en el inicio de este periodo legislativo con el correísmo, fueron ellos, o nos olvidamos ahora que ellos fueron los que organizaron esta Asamblea Nacional. Pero previo a esas votaciones, ¿hay conversaciones con el correísmo? Nosotros no tenemos conversaciones con el correísmo, nosotros tenemos simplemente decisiones que tomamos en el Pleno de la Asamblea Nacional en relación a la realidad legislativa. Somos la segunda fuerza política, por tanto merecemos un segundo espacio en cualquier instancia que se esté definiendo una presencia de la Asamblea Nacional. Pero ustedes no descartan, a través del análisis que van a hacer en esa comisión, un eventual pedido o solicitud de juicio político al presidente, si es que después del análisis ustedes consideran eso. Repito, nosotros haremos una evaluación técnica
veremos, identificaremos los datos presentados por parte del presidente de la República, los contrastaremos con la realidad y con las instituciones que están debidamente facultadas para emitir esa información y lo expondremos al país. Eso ya no depende de nosotros, de una posición política, es un tema evidente y eso será expuesto pero tal como es. ¿El juicio político es una posibilidad? El juicio político no se ha hablado, eso es un cuco que ha mirado el señor viceministro, de ninguna manera eso se ha acordado aquí, peor aún en una comisión que recién se conforma el día de ayer. ¿Cómo será el análisis del discurso del informe de la Nación? Contrastado con cifras de instituciones, expertos, ¿cómo va a ser el trabajo? Nosotros haremos una contrastación con los datos oficiales de las propias instituciones encargadas de ello. Obviamente, la metodología de trabajo no se ha definido porque no se ha conformado todavía la comisión, no se ha reunido. Esperamos hacerlo inmediatamente, si es posible el día de hoy, o si no, el día de mañana, pero no puede esperar más. Pero sobre esa línea de investigación, el Ministerio de Trabajo no le va a fortalecer al presidente, va a dar los datos que... Los datos están allí. Nosotros simplemente los obtendremos, los traeremos acá, los pondremos en el informe y eso será evidenciado, nada más. ¿Era necesario constituir una comisión especial para que analice el informe de la Nación? Eso está, digamos, en las facultades de la Asamblea. ¿Cómo más? Antes. ¿Cómo podríamos evaluar un informe de la Nación si no hay una comisión que ofrezca un criterio al Pleno de la Asamblea Nacional? El Pleno de la Asamblea Nacional no puede redactar por sí solo un informe en ese momento del debate. Tendría que haber un elemento previo, que eso es lo que precisamente hace una comisión. ¿Cómo dice el compañero? Eso es, no he revisado históricamente, pero en mi opinión, en el procedimiento parlamentario, la opinión del Pleno de la Asamblea Nacional se viene construyendo desde una comisión, desde las comisiones. Evidentemente, el Pleno de la Asamblea Nacional es el órgano máximo del legislativo. Y ante esa realidad, ante una moción presentada por parte de Viviana Veloz o en general de cualquier legislador y una decisión mayoritaria de la Asamblea Nacional, es la voz máxima de la Asamblea Nacional. Ramiro Vela también afirmó que lo que dice el ministro Torres son solamente falacias y que no se está gestionando ningún cambio en las comisiones. Y es que el miedo de Esteban Torres y el miedo de Noboa es que se le haga un juicio político y quede censurado por 2 años de poder participar en algo político. Esto fue lo que dijo el asambleísta Vela. Bueno, yo creo que son por demás sorpresivas porque... Primero hay que ser respetuoso de las instancias y el Ejecutivo tiene su vocería, pero la Asamblea también tiene la suya. Personalmente creo que no ha habido, pese a que sí hemos observado ciertos movimientos en tema a las mayorías últimamente, que ustedes mismos han sido testigos, no creo que se pueda llegar al punto de cambiar las comisiones. Primero porque la norma establece que las comisiones duran 2 años, están establecidas, tiene presencia la mayoría de las fuerzas políticas de la Asamblea, y inclusive en algún momento cuando se generó esto, acuérdese, hubo una queja de algunos ciudadanos y algunos actores políticos diciendo que se habían entregado otras bancadas a las comisiones. Y no es así, se ha generado una equidad y las comisiones han venido trabajando normalmente y la propia Asamblea ha venido trabajando al punto que hemos llegado a aprobar más de 22 leyes y las comisiones siguen trabajando. Entonces, ¿cuál es la preocupación que tiene desde el gobierno? Porque en realidad los asambleístas aquí han dicho, están viendo cucos donde no hay, porque la intención sería configurar una causal para un posible juicio político al presidente Noboa en esta comisión que se conformó ayer. Bueno, yo creo que hay un error en tratar de ver cucos donde no hay, de un lado y del otro. Pero sí considero que por primera vez se está generando una comisión especial para, entre comillas, revisar un informe que cumple con la normativa. El presidente tiene que venir a dar el informe a la Nación y los asambleístas tienen que escucharlo. Hay que recordar que muchos asambleístas inclusive antes anticiparon que no iban a venir al informe de labores del presidente, cuando no es que el informe viene como un tema de un acto social, es parte de una norma y había que venir a escuchar al presidente. Y la otra es que el Ejecutivo tendrá sus razones y seguramente el viceministro Torres tendrá alguna razón, pero desde la Asamblea tenemos que dejar en claro que los asambleístas no tenemos, yo no veo por ningún lado que esto pueda cumplirse, más aún porque sería violar cualquier disposición legal y también el compromiso del pueblo. Ahora, ¿qué hay detrás de lo que desde el gobierno otros asambleístas dicen se está generando una nueva mayoría, un nuevo pacto, un nuevo acuerdo, que genera incluso que hay votaciones en coincidencia, dicen ellos ahora, entre el Partido Social Cristiano, Construye
y algunas otras bancadas. Bueno, ustedes son testigos de aquello. Ustedes son testigos de aquello. Inclusive hay que recordar que el bloque Construye presentó una terna para un vocal de la Judicatura con el primer lugar, con un mocionado por el Partido Revolución Ciudadana, luego el segundo por el Partido Social Cristiano y el tercero por Construye. Es decir, ya hay esa movilidad, pero de ahí a llegar a lo otro, a mí me parecería realmente muy complicado, primero que se cumpla y segundo que se viole la voluntad del ciudadano. Era prudente. Como bancada, ¿no comparten la preocupación entonces del viceministro Torres? Como bancada compartimos la preocupación de que el agua y el aceite aparentemente pueden mezclarse. Sin embargo, creemos que ante todo el sentido común debe primar. Hace pocos minutos, mientras venía esta comparecencia, escuchaba al señor presidente de la Asamblea y creo que ha sido muy claro. Eso no ha pasado ni siquiera por la mente de los jefes de la bancada y peor de las autoridades de la Asamblea. ¿Quién es del agua y quién es del aceite? Bueno, lamentablemente yo voy a hablar desde la visión en que si tú criticaste tanto ciertos acuerdos para generar gobernabilidad en esta Asamblea, que ha generado 22 leyes y que ha caminado de la mano con la necesidad de los ciudadanos, y hoy de pronto haces lo mismo que para ayer era malo, pues ahí está la mezcla del agua y el aceite. La primera vicepresidenta también señaló que habría un analfabetismo jurídico, ya que no se podría llevar a juicio político por incumplimiento de funciones al mandatario Daniel Noboa. Estoy totalmente de acuerdo porque, repito, el informe a la nación es parte de ya una forma jurídica en el país y los asambleístas lo que tenemos que hacer es escuchar ese informe a la nación. Lamentablemente se han inventado el tema de la comisión especial, cuando lo lógico era que pase la comisión de régimen económico. Sin embargo, ellos creen que hay, entre comillas, un poco más de transparencia en esa comisión especial, que no podrá ni siquiera rechazar el informe. Por norma, lo que puede hacer es de pronto pedir que se complemente si alguna cifra, algún tema no está claro, pero por ningún motivo puede ser causal de juicio político. Ahora, el asambleísta Pedro Blasco decía que, por ejemplo, el temor que él tenía es que a través de esa comisión se puedan encontrar, o incluso utilizó la palabra de él, inventarse causales para un juicio político, tomando en cuenta un incumplimiento del plan de gobierno, el tema de seguridad, que desencadene, por ejemplo, decía él, en un tema de inclusión social. Cuando alguien quiere buscar, escarbar, con objetivos totalmente negativos, lo va a hacer. Pero para eso estamos el resto de los asambleístas, para eso está la opinión pública, para eso está el propio Ejecutivo y los ciudadanos. Lo que ha hecho el presidente es cumplir con una norma, un informe a la nación. Repito, un error de la Asamblea para mí es que se haya conformado una comisión especial cuando había la Comisión de Régimen Económico, que era la que tenía que haber tratado el tema. En este caso, el presidente, en conjunto con los integrantes del CAL, han solicitado a la presidencia que se cambie de vocero. ¿Estaría de acuerdo? Bueno, esa ya es una decisión que tiene directamente el señor presidente, ¿no? Pero repito, tenemos que tener mucha cautela al dar nuestras declaraciones, porque esto puede causar molestia en las otras funciones. Hay que mantener una independencia no solamente en las funciones de hecho, sino también de dicho. Y eso es parte de cuando damos declaraciones. Gracias. Y amigos, de momento esto ha sido todo. Nos vemos en un siguiente video con más información. Sígame y suscríbase para que esté siempre informado.